Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Les habla Esteban Beitze y junto a mi esposa Karina estamos sirviendo al Señor en una iglesia local en la localidad de Mundro, Buenos Aires, y también con la misión llamada de medianoche por toda la Argentina. Vamos a empezar el estudio del libro de Eclesiastés. Es un libro realmente extraordinario, es un libro muy filosófico, pensamientos humanos, que obviamente las vamos a encarar también desde un punto de vista cómo lo ve Dios. El libro de Eclesiastés se introduce con la frase palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Ahí ya tenemos el autor, hijo de David. Obviamente David tuvo varios hijos y aunque el nombre Salomón no aparezca en todo el libro, por las descripciones que encontramos, está implícito que este libro justamente fue escrito por el sabio rey Salomón. Como vimos, el escritor se presenta a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén. Y a su vez, en el versículo 12, también rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, evidentemente, no hay dudas de quién se está tratando acá. También observamos su sabiduría extraordinaria. Bien sabemos que Dios le dio a Salomón una sabiduría por encima de cualquier otro humano. Esta historia la encontramos allí en Primera Reyes, el capítulo 4. Y en este mismo capítulo, Salomón lo confirma diciendo, la segunda frase, el 16, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. En el resto del libro también tenemos alusiones a la posibilidad, por ejemplo, de darse todos los lujos, placeres que quisiera, hacer las edificaciones más extraordinarias y también su riqueza sin igual. Estamos hablando sin lugar a dudas de Salomón. Ahora, el nombre Eclesiastés es tomado del título en griego de la Septuaginta que significa uno que llama o congrega o predicador. Y esta palabra proviene de la palabra hebrea Kohelet, que significa el que reúne y habla a la congregación. O sea, básicamente entonces tenemos un predicador que está enseñando a su congregación. El libro en el cual Salomón narra su experiencia personal en intentar encontrar la satisfacción en lo terrenal y mundano, en la independencia de Dios y de la eternidad, es justamente este libro. Está pensando en un mundo sin eternidad. Solo se enfoca en esta vida. Fue un tiempo en el cual él vivía evidentemente lejos de Dios, intentando suplir las necesidades, llenar su vacío con todo lo que le pudiera proveer el mundo. Por ejemplo, en uno de sus fragmentos escribe, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Y podríamos preguntarnos, ¿somos acaso animales? Claro que no. Pero la perspectiva de Salomón era una completamente terrenal, sin tener en cuenta la eternidad. Recién al final del libro llega a esa conclusión que todos un día tendremos que comparecer frente a Dios y darle cuenta de nuestros hechos. De ahí la responsabilidad de vivir de acuerdo a ello. Entonces, vamos a la primera parte del primer capítulo. En el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Este libro empieza con una conclusión, o sea, como una tesis. Todo es vanidad. Esto en sí, ya podemos decir, es una mentira. Sabemos muy bien que lo que hacemos para el Señor tiene valor eterno. Pero justamente en esta afirmación vemos el enfoque erróneo de Salomón en buscar la satisfacción en lo terrenal. Es que todo intento de encontrar esa satisfacción de manera independiente de Dios resulta ser vana. La palabra vanidad aparece 37 veces, señalando obviamente el tema central de este libro. En el idioma hebreo,
cuando uno quiere hacer un énfasis o para armar superlativos, se repiten las palabras. Y acá Salomón utiliza la expresión vanidad de las vanidades, es decir, lo más vano, frívolo y vacío que existe. Recién utilizaba una palabra también, trabajo. No solo es la manera de ganarse el sustento, sino se refiere a todas las actividades que realiza el hombre. Parece realmente nefasto lo que escribe el autor respecto al trabajo. Cuestiona la utilidad del mismo. Entonces, ¿es malo el trabajo? Por supuesto que no. Fue Dios mismo quien lo instituyó aún antes de la caída del hombre en el pecado. Además, es el mismo autor que en Proverbios advierte acerca de la pereza y fomenta el trabajo. Acordémonos cómo escribe Salomón. Era el momento de su vida cuando intentaba encontrar la satisfacción lejos de Dios, por lo cual aún el trabajo, que en sí es bueno y necesario, se volvió vacío para él. Otra expresión que el autor utiliza muy a menudo y aparece en este versículo es debajo del sol. La utiliza para definir la vida en la tierra. Otra vez observamos la perspectiva equivocada que utiliza. Toda la vida que pasamos en la tierra es vana en sí misma cuando se la vive lejos de Dios. Entonces tenemos en primer lugar la vanidad resumida. En segundo lugar, tenemos la vanidad de los ciclos. Los versículos 4 al 11. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que no se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón empieza señalando la sucesión sin final de diferentes ciclos que se dan en la tierra. Hace referencia a la fugacidad de las generaciones humanas, la repetición constante del ciclo de día y noche, las corrientes de aire, el ciclo del agua y la necesidad de ver o escuchar siempre algo nuevo sin satisfacerse jamás. Todo se repite en ciclos sucesivos sin ser realmente novedoso. Y aún la información sobre ello no queda para siempre en la memoria de las generaciones que siguen. Lo vuelven a hacer. En tercer lugar, vemos la vanidad de la sabiduría. Versículos 12 al 18. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón sigue señalando el enfoque que tuvo en la búsqueda de la sabiduría, y a pesar de convertirse en el hombre con mayor entendimiento del mundo, no por ello se sintió satisfecho. Todo estaba asociado a aflicción, molestia y dolor. Comprender la vida o encontrar la plenitud de vida por medio de la investigación empírica en lugar de la revelación divina, también la encontró sin contenido. Analizando este enfoque de la vida y de lo que se hace en ella,
Tanto Salomón como cualquiera de nosotros se da cuenta que al final resulta todo vano y vacío. Por esa razón, tenemos que vivir pensando en el futuro, en que Dios va a juzgar lo que hayamos hecho, y que toda nuestra vida se reduce a la pregunta, ¿buscamos a Dios o no? Porque, a fin de cuentas, esto es lo único que importa. Este es el todo del ser humano. Por eso te quiero preguntar, ¿en qué pones tu atención? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Lo que haces realmente te satisface? ¿Por qué? ¿Cuál es el enfoque? Si no tenemos en cuenta el eterno, todo va a resultar vacío, como fue la experiencia de Salomón. Que sea una alerta, que sea un llamado de atención. ¿Cómo vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer hoy? ¿La vamos a hacer en función de la eternidad o en función de las cosas mismas? Que Dios nos ayude a encontrar el verdadero valor. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.